Hola, Dios te bendiga. Te saluda a tu hermano y amigo Eber Mendoza. Quiero compartir contigo un versículo en la palabra del Señor y se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, y la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y a su letra dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento de la obediencia de Cristo. Dios ha puesto en mi corazón desde esta mañana, y no quiero pasar este día sin compartir contigo estos consejos. No es una prédica, no es una enseñanza, solamente quiero darte dos consejos. En el mundo espiritual, para aquellos que vienen empezando o los que van creciendo en el mundo espiritual y que ya comenzaron en lo que es la obediencia, la preparación, los que comenzaron a vivir una vida agradable conforme al corazón de Dios y a los pensamientos y los mandamientos de Dios. Quiero decirte algo, mi hermano. Tú que ya estás creciendo en el mundo espiritual y que se han activado las armas espirituales. Recuerda que todo cristiano que entra a la oración, que entra a orar, que busca el rostro de Dios en la madrugada, en el mediodía, en la noche, a cada momento vas en el vehículo, estás en tu trabajo y te conectas con Dios y te mantienes en oración, quiero que sepas, si no has experimentado y ya estás en la oración, pero no has experimentado esto, quiero que sepas que el cristiano que se mantiene en oración y que ora constantemente en su casa, en su trabajo, en su vehículo, como te lo dije anteriormente, vas a crecer en un nivel espiritual poderoso. Pero esto no se da, ¿para qué? Para que entre el orgullo en el corazón de la persona, o para que venga el pensamiento de que cuando ya la oración se comienza a dar a tu vida y las armas de nuestra milicia, las armas espirituales que Dios deposita en nuestra vida comienzan a activarse por la búsqueda hacia Dios. Recuerda esto, mi hermano. Recuerda siempre, no mengues la oración. Recuerda siempre esto, no bajes la oración. No cortes el tiempo de oración. No cortes la meditación, no mengues el tiempo de intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo se está aprovechando en estos últimos tiempos que estamos viviendo. El enemigo está aprovechándose de muchos argumentos que él tiene, planes que él tiene contra el pueblo de Dios, y está metiendo a engaño aún a nosotros, los hijos de Dios, los que nos mantenemos en búsqueda, los que nos mantenemos siempre constantes en una comunión con Dios. El enemigo está buscando estrategias para derribarte. Pero quiero que sepas algo. Cuando las armas espirituales se activen en tu vida, tienes que saber en tu corazón, tienes que saber en tu mente, tienes que saber perfectamente bien, consciente de esto, que no, las armas no se te entregaron a ti, no solamente para echar fuera demonios, no solamente para imponer manos sobre los enfermos, no solamente para declarar palabras de bendición, sino para levantarte contra el reino de las tinieblas, derribar toda muralla, derribar toda fortaleza que el enemigo levanta contra tu casa, contra tu vida primeramente, y luego contra tu ministerio, luego contra los hermanos de tu ministerio. ¿Sabes por qué? Te digo yo que el enemigo está tratando estos tiempos y está engañando a muchos que se están levantando en el mundo espiritual, porque les está poniendo una comodidad. Les está poniendo una comodidad. Cuando ya se ven en un rango espiritual, que con lanzar una palabra, que con hablarle a un mal espíritu, a una enfermedad, ese espíritu de enfermedad sale huyendo de las personas, creen que ya con eso lo han alcanzado todo.
Creen que con eso basta y suficiente para mantenerme y decir soy hijo de Dios y yo tengo mi nombre escrito en el libro de la vida y a mí nada me va a derribar. Todo lo que Dios está haciendo, el enemigo está planeando destruirlo. En los tiempos que estamos viviendo, el enemigo está usando todo argumento que tiene por las redes sociales, por la radio, por la televisión. Todo lo está echando mano de todo lo que él tiene en este mundo. Él está echando mano de todo para derribar, para callar, para tratar de dejar mentirosa esta palabra, para avergonzarte a ti. Pero tienes que saber algo, mi hermano, que es lo que te dije yo, los dos consejos que te quiero dar en este momento. Primeramente, nunca, aunque tú veas que vas creciendo en el mundo espiritual, nunca abandones tu intimidad con Dios. Nunca te apartes. No desvíes tu mirada a otro lado. Concéntrate en el propósito que has puesto, en lo que es la salvación, la búsqueda, conocer más a nuestro Padre, acercarnos más al Espíritu Santo, acercarnos más al conocer más esta palabra, a llenarnos más de conocimiento, a buscar más la santidad. Uno de los consejos, vuelvo y te repito, nunca abandones el tiempo con Dios. Nunca mengues la oración. Jesús, que es el primordial ejemplo en toda nuestra vida y desde el principio hasta este tiempo, siempre nos aconsejó a los apóstoles, a los profetas, a todas aquellas personas, tiempos pasados, siempre les dijo, manténganse en oración, no dejen la oración. ¿Sabes por qué? Porque la oración, hermano, la oración te va a llevar, te va a dar un nivel, te va a hacer crecer en un nivel espiritual poderoso. Aparte de eso, vas a empezar a conocer el mundo espiritual. Vas a comenzar a conocer el mundo espiritual, cosa que ojo no ha visto, cosa que oído no ha escuchado, cosa que no ha subido en el pensamiento humano. Son las cosas que vas a empezar a experimentar cuando te metes en oración. Pero si tú ya tienes activadas las armas espirituales, no te confíes. Hay un pasaje en segunda de Samuel, capítulo 11 en adelante. Podemos ver cómo este hombre llamado David, que fue conforme al corazón de Dios, un hombre elegido por Dios para reinar en su pueblo y ser el representante de Dios mismo aquí en la tierra. Podemos ver que él cometió un error. Miró que Dios lo llevaba de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y que no había adversario, no había quien se podía levantar contra él, no había reino que pudiera vencerlo. David miró que en todas las batallas donde se enfrentaba a sus enemigos, Dios le daba la victoria. Siempre se mantuvo con la victoria en la mano porque Cristo, Dios mismo, peleaba por su pueblo en muchas ocasiones. Y tú lo puedes ver relatado en la palabra, aquí en la Biblia lo enseña. ¿Qué pasó con David? David se confió. David creyó que ya lo había logrado, porque había sido elegido por Dios y miraba el respaldo de Dios. David se confió. Y en el tiempo, dice la palabra del Señor ahí en 2 de Samuel, capítulo 11 en adelante, dice que en el tiempo de que los reyes salían a combate, a pelear, dice que David se decidió quedarse en el palacio, en Jerusalén. Decidió descansar. Cuando Dios no le había dicho que era el momento de descansar. Dios no le había dicho que era el momento de parar. Dios no le había dicho que era el momento de quedarse ahí en el trono, ahí en el reino. No le había dicho Dios. Pero él cometió el error y se confió. Y solamente mandó a sus principales guerreros a la lucha, a la guerra, a pelear contra sus enemigos, confiado, creyendo de que todo iba a estar bien. Pero ¿cuál fue el problema de David? David no solamente no fue a la guerra, David se quedó en casa, pero él no se quedó orando,
Él no se quedó clamando a Dios, buscando a Dios para que acompañara a su ejército como siempre lo había hecho, sino que David se quedó relajado. David se quedó tratando de estar lo más relajado posible, porque él se confió, pensó que ya todo estaba bien. Pero ¿qué pasó? El enemigo se aprovechó de eso. El enemigo se aprovechó, y no significa que porque David decidió quedarse y no ir a la guerra, no significa que Dios lo abandonó. No, sino que el enemigo se aprovechó y empezó a echar mano de lo que tenía. Empezó a echar mano de lo que había en el momento para atacar a David. No porque estaba solo, sino porque Satanás sabía la debilidad de David. Satanás sabía cuál era la debilidad de David. Entonces, ¿qué pasó? La Biblia lo relata, dice que mientras David se paseaba por el terrazo de su palacio, dice que miró a una mujer bañándose. Y tú ya sabes la historia, lo demás que pasó. Pero ¿qué es lo que yo te quiero decir en este momento? Basado en lo que la palabra del Señor nos habla acerca de lo que sucedió con David y lo que el apóstol Pablo nos está hablando aquí también. Quiero decirte de que no te confíes, no te confíes, hermano, hijo de Dios, escogido por Dios. Hermano, Dios que te ha llamado, a ti que Dios te ha llamado, a ti que Dios te ha escogido, que te ha hecho un llamado directo a ti. No te confíes, porque el enemigo anda rondando. El enemigo te anda rondando y te quiere destruir, porque él te considera y te mira como el peor enemigo hacia él. El enemigo sabe, Satanás sabe quién eres tú. Con ese llamado que Dios te ha dado, con las armas activas espirituales en tu mano, él sabe, Satanás sabe quién eres tú y qué es lo que vas a hacer contra él. Por eso te quiere destruir. No quiere que el plan de Dios se ejecute como Dios lo ha hecho, como Dios lo ha predestinado. No quiere, el enemigo no quiere. Pero te vuelvo a repetir, no te confíes, hermano. Mantente en oración en vez de menguar tu tiempo con Dios, en vez de poner tu pensamiento en tu trabajo, en poner tu pensamiento en otras cosas de este mundo. Aumenta tu tiempo con Dios, aumenta tu intimidad con Dios. No te confíes, hermano. Pablo nos da un consejo aquí. Dice que derribando todo argumento, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento de la obediencia a Cristo. Eso es lo que Satanás quiere. Quiere quitarte las armas. Quiere nunca por nada del mundo cambies tu tiempo con Dios. Que no haya precio, que no haya trabajo, que no haya dinero, que no haya obstáculo que te cambie el tiempo con Dios, la intimidad con Dios. Mantente siempre en oración. Mantente siempre en santidad y consagración a Dios. Busca cada día más entrar al mundo espiritual y no te confíes. No te confíes porque el enemigo te anda rondando. El enemigo te quiere destruir. No te confíes.